Hola, les cuento mi historia, conozco todas las carreteras de mi ciudad, la cual omitiré el nombre, todos mis datos personales también serán anónimos, solo puedo decirles que soy un taxista que llegó a principios del pueblo. Apenas cuando aún se estaba poblando. Comencé a trabajar de taxista, manejaba un suru de esos blancos, y me encantaba manejar por las carreteras conociendo el nuevo pueblo en el que vivía. Conforme fue pasando el tiempo, poco a poco todo se iba poblando y claro, habían más taxistas. Taxistas que con el tiempo se hacían mis amigos, lo único que aún no cambiaba en el pueblo era el alumbrado público, la verdad era muy pobre, casi nulo por así decirlo, y al llegar la tarde por ahí de las 6 o 7, la oscuridad comenzaba a tomar al pueblo, pero no en su totalidad. Por supuesto que habían focos afuera de algunas casas, pero no eran suficientes para repeler esa energía negativa, esa energía violenta, que cada noche caía en el pueblo, y nosotros los taxistas, porque hasta ese punto ya teníamos varias bases. Comenzábamos a tener encuentros paranormales, la mía es la más fuerte, pero comenzaré a contarles lo que primero vieron mis compañeros. Tomás era un compañero de nuestra base. Era un señor de 45 años ya medio canoso y de una estatura muy pequeñita. Él era un señor malhumorado, porque de todo se enojaba, casi no nos hablaba, porque decía que él venía a trabajar y no a ser amigo. Así estuvo con nosotros. Un año entero. Y como les decía, era raro que no hablara con nosotros. Sin embargo, una madrugada nosotros vimos que él arrancó su carro y simplemente se fue. Pensamos todos que tal vez estaba enojado como siempre y quiso ir a su casa. Pero no, pasando una hora las luces de un carro iluminaron la base de taxis. Era él, era Tomás. Se medio estacionó y salió de su carro hecho alma que lleva el diablo. Llegó a nosotros gritando, y estaba pálido con los ojos saltones y temblaba, pero no del frío de miedo. Pensamos que lo habían asaltado, pero cuando se tranquilizó nos contó esto. Dijo que mientras estaba en la base, llegó a su carro un viejecito de 70 años, que le dijo que lo llevara al panteón del pueblo, el cual se encuentra a la salida del mismo. Él, al ver que nosotros no dijimos nada de que aún no le tocaba a ese cliente, rápidamente lo subió y nos ganó el pasaje. Pero lo extraño es que jamás vimos a un pasajero caminar por la base. Sin embargo, dice el que lo subió atrás del lado derecho. Tomás es de pocas palabras tanto con nosotros como con sus clientes. Sin embargo, a medio camino mientras manejaba, el señor de atrás le habló nuevamente. ¿Por qué sientes miedo, Tomás? Si solo vamos al cementerio, tú algún día también irás allá. Tomás negó tener ese sentimiento de miedo. Pero cuando terminó de hablar ese hombre, se dio cuenta que su voz ahora ya era diferente, se escuchaba diferente, y también el señor había cambiado, pues ya no era un viejito arrugado, ahora quien llevaba atrás era un joven. Un joven que no pasaba de los 20 años, iba bien vestido y muy bien peinado. No tengas miedo, solo llévame a donde te dije y no te pasará nada, eso le dijo nuevamente aquel muchacho. Él manejó nervioso, pero unos metros antes de llegar al cementerio, cuando volteó a ver a aquel muchacho, ahora quien estaba atrás, era una señora de unos 50 años, pero con la voz del joven. Aquí está bien, Tomás. Esta es mi casa por si gustas visitarme algún día. Tomás decía que se veía extraña la manera en cómo hablaba, parecía no gesticular tanto. Aquella señora bajó del taxi y se metió al panteón, perdiéndose entre la oscuridad. Don Tomás en ese momento no se dio cuenta que ni siquiera le habían pagado el viaje, pero eso poco le importaba ahora, pues alguien demasiado extraño había abordado su taxi. Aquí fue cuando llegó temblando del miedo por esa experiencia que tuvo. Otra experiencia que tuvieron mis compañeros fue ver a una niña caminar por las calles oscuras del pueblo. Muchos la veían aún cuando iban con pasajeros, y esta misma niña la describían siempre igual. Aproximadamente de 9 años, con un vestido azul bonito, que le llegaba hasta los tobillos, y siempre desaparecía metros antes de llegar a ella. Esta niña fantasma poco a poco se iba haciendo muy conocida de entre las bases y personas que trabajaban de noche. Sin embargo, nadie le había visto la cara, excepto uno de la base del centro del pueblo.
Nos llegó el rumor que él iba a dejar un borrachito a su casa alrededor de las 3 de la mañana. Cuenta que cuando vio aquella aparición, ambos supieron quién era. Sin embargo, cuando estuvieron a escasos metros de ella, no desapareció y la pasaron. En ese momento los dos se quedaron sumamente asustados y el miedo se apoderó de sus cuerpos. Hasta el borrachito se le bajó la borrachera. A pesar de verla cuando la pasaron, sintieron un gran alivio. Porque solamente se aparecía una vez, pero al doblar hacia una calle, nuevamente la vieron, pero ahora no iba a la orilla del camino. Ahora esta niña fantasma, iba en medio de la carretera oscura. Cuando las luces del carro la iluminaron, pensaron que iba a desaparecer, pero no. Ella volteó, dejando ver su rostro, un rostro inexistente. En su lugar estaba un hueco enorme, un hueco oscuro que, aunque la luz le pegaba, no lo iluminaba. Dicen que les dio un ataque de pánico. Y por varios días ese compañero no trabajó. Muy bien, ahora les contaré lo que a mí me sucedió. Yo tenía el turno de noche los sábados y domingos, pues cada rato hacían feria en el pueblo y personas querían viajes. Una madrugada me abordó un muchacho que era de otro pueblo. Yo para ese entonces yo llamé. Sabía perfectamente el camino hacia allá. Solo era salir del pueblo obviamente y manejar en línea recta 20 minutos hasta llegar al otro pueblo, y así fue. Así lo dejé en la puerta de su casa y yo me regresé. Tomé la carretera, pero pasando 5 minutos manejando, el ambiente se comenzó a volver sumamente frío, helado. Mientras iba por la carretera también pude ver que un poco de neblina estaba en el aire. En verdad hacía frío. Tanto que aunque puse el clima, podía ver que mi respiración salía en forma de vapor. El aire frío entraba por mi ventana, así que tuve que cerrarla. Conforme iba pasando el tiempo, aquella neblina no desaparecía, y poco a poco se iba haciendo más. También las ventanas se iban congelando por el frío. Al ir manejando por esta carretera, noté algo que anteriormente no estaba. Sabía perfectamente que el alumbrado no era tan bueno, pero sí había. Sin embargo, comencé a entrar por una oscuridad total, una oscuridad que jamás había visto. Con tan solo decirles que yo no podía ver hacia los laterales, porque no se veía sumamente nada, solo veía al frente, y las luces no eran tan buenas que digamos. Yo manejé por alrededor de 20 minutos sobre esta carretera que comencé a desconocer. Cabe aclarar que yo conocía el camino, pero esto era diferente, y no les miento. Manejé en línea recta por 30 minutos y jamás pude ver un pueblo, una luz, un foco, un animal, un árbol o alguna señalización, pero no había nada en esta carretera. Cuando llevaba 30 minutos manejando, pensé que a lo mejor manejé más lento que de costumbre, así que encendí mi radio para escuchar música, y sí funcionó por un momento, y a pesar de estar tocando muy bien, comenzó a fallar. De aquella estática comenzó a salir una voz horrenda. Pero no decía nada, solamente eran gruñidos. Cuando le iba a cambiar de estación, porque me dio miedo, aquella voz gritó haciendo retumbar todos los vidrios del taxi. Parecía que estaba al lado de mí. Yo por el susto me estacioné a la orilla de la carretera y pude ver que ahora estaba una pared de una montaña enorme rodeando toda esta carretera, cuando en realidad todo el camino tenía que ser barranca. Nunca había visto esto porque no tenía que estar aquí. Lo extraño también que al estar aquí en la carretera, pude ver atrás de mí como un carro venía. Pues las luces se veían perfectamente, pero de un momento a otro, esas luces del carro se esfumaron. Aquel vehículo había desaparecido en cuestión de segundos. Yo me subí de nuevo al taxi y manejé por otros 30 minutos más, sin alguna señal de algún ser vivo. Así estuve manejando en línea recta por 3 horas seguidas. Hasta este punto yo estaba desesperado, pues esta carretera parecía infinita, y lo peor es que se estaba terminando mi gasolina. Al casi estar vacío el tanque, comencé a ponerme nervioso. Me comencé a molestar y a estresarme tanto, que se me salieron varios gritos de desesperación y una que otra lágrima. Llegué a pensar que este pueblo estaba maldito. Eso pensé cuando, al fin pude ver el foco de una vivienda. Estaba atrás de una neblina algo espesa, un muro de neblina. Al pasar por esa espesa neblina, la carretera terminó. Al estar en la entrada del pueblo, ahora todo se volvió normal.
la temperatura subió nuevamente y ahora estaba cálido, ahora la oscuridad también era normal y al entrar pude ver las viviendas, los perros, los árboles. Todo me causó una gran felicidad que grité de contento, me dirigí a la base y cuando llegué, pensé que estaba a punto de amanecer, pero mis compañeros ni siquiera me preguntaron nada. Yo llegué asustados diciéndoles que me había perdido por mucho tiempo, pero ellos me dijeron que solo había transcurrido 50 minutos, justo como duraba el viaje de ida y de vuelta. Yo no les dije nada. No quise parecer loco porque sí creo en los sucesos paranormales, pero esto que me pasó ni siquiera tiene una explicación alguna. Esta fue mi experiencia, que tuve hace años. ¿Qué les pareció este relato? Déjame saberlo en los comentarios, no olviden dejar su like y comentar. Y si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas. Recuerda que puedes enviar tu relato al correo pesadillasilustradas@gmail.com o en la página de Facebook. Me apoyaría mucho que compartieras este video para que pueda llegar a más personas.